Muy bien, Guillermo. Sí, porque somos salvos, porque somos salvos. Pocas palabras, menos que cinco, y es exactamente una explicación de la razón por la que hacemos buenas obras. Muy bien, que todos sean muy bienvenidos y perdón la demora en compartir el link. Llevé mi hijo a una clínica sencilla aquí cerca al departamento de la casa y yo pensé, vamos a, él tenía un poco de congestión, yo pensé, vamos a pasar 20 minutos ahí, pero ustedes saben cómo es la vida. Fuimos a las 4 y pasamos un par de horas ahí, había mucha fila. Pero salimos con el medicamento y a tiempo para la clase y él está bien, gracias a Dios. Es nada más algo para ayudarle a respirar mejor en la noche. Pero gracias por esperarme. Voy a compartir aquí la pantalla. Ok. Y estamos, como Guillermo dijo en el penúltimo en la clase, entonces tenemos clase hoy y tenemos clase el jueves y eso es todo. Pero esto no tiene que ser el fin, no tiene que ser el final, nada más, más bien puede ser el inicio, porque hay otra etapa de estudios, hay el programa de Grupo Sembrador que vamos a ver esta noche y es nuestro deseo que podamos seguir trabajando en equipo, ustedes quienes están aquí y nosotros en Academia Cristo. De hecho, voy a contarles un poco sobre el plan para esta tarde. La lección 13 se llama Del proyecto final a la plantación de una iglesia. Y puede ser para usted que el proyecto final es un proyecto que está haciendo, va a juntar su grupo, va a compartir los cuatro conceptos y eso es todo por ahora. No se preocupe. Pero ustedes tienen mucha capacitación, capacitación por medio de las clases de Academia Cristo y es más, capacitación por su bautismo, capacitación por la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y el proyecto final no tiene que ser simplemente algo académico. Tenemos una visión para algo que se llama Grupo Sembrador. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo se han congregado los creyentes durante los siglos y cómo pueden grupos de cristianos seguir eh, congregándose hoy en día y cómo puede usted tener un papel en todo esto con la visión del Grupo Sembrador. Hoy vamos a hablar en términos generales sobre la visión del Grupo Sembrador y el jueves vamos a ver el curso Aprendan de mí, que es un curso que ustedes pueden impartir después de los cuatro conceptos. Y también vamos a practicar un poco sobre el plan de estudios de nivel sembrador, los cursos que están por venir por ustedes, los cursos que son después de este nivel de discipulado. Este es el plan para nuestro tiempo esta tarde esta noche para la mayoría de ustedes. Antes de nada, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has llamado a que escuchemos tu palabra y has prometido que donde quiera que dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás con nosotros. Quédate con nosotros esta noche y bendice nuestros esfuerzos de buscar reunir a otros alrededor de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, la lección 13 de proyecto final a la plantación de una iglesia. Y vamos a empezar hablando un poco sobre la importancia de congregarse, de reunirse. El autor de los Hebreos, y no sabemos quién fue el autor a los Hebreos, pudiera haber sido Pablo, pero utiliza a veces un lenguaje que Pablo no utiliza en las otras cartas. Entonces no sabe, pudiera haber sido Pablo, uno de los otros apóstoles, otro creyente, otro discípulo en ese entonces, pero no importa, lo importante es el mensaje. Y el autor de los Hebreos en su mensaje, en su carta, animó
a los creyentes a que no renunciaran a reunirse, no dejemos de congregarnos. Y es un recordatorio que a veces nosotros necesitamos también en esta vida y que a veces las personas a nuestro alrededor necesitan escuchar. En Mateo 18:20, Jesús dijo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes sobre sus proyectos y algunos de ustedes han dicho, es que solamente tengo una persona. No se preocupe, porque con una persona y con su merced, con usted, tenemos dos. Y sabemos donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de ustedes. Y en Hechos capítulo 2 escuchamos acerca de la obra misionera, escuchamos que los cristianos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso vemos en la adoración cristiana hoy en día. Ustedes en el nivel sembrador, el siguiente nivel de estudios, van a tener un curso que se llama la adoración cristiana, que tiene que ver con qué hacemos en un culto y cuál es la flexibilidad que tenemos, cuáles son algunas buenas costumbres de la iglesia que podemos poner en práctica. Y ahí vemos las enseñanzas de los apóstoles, es decir, leer las cartas es lo que hacemos hoy en día en un culto, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, el compañerismo, el compartir, el ser un mismo parecer, un mismo sentir. El partimiento del pan, eso nos hace pensar en la Santa Cena y los sacramentos y en las oraciones. Y eso estuve con un grupo sembrador aquí en Ecatepec de Morelos, en Estado de México. Y este grupo tiene una muy buena costumbre después de su prédica. Tomen tiempo para escuchar las peticiones de cada quien y el líder del grupo entonces ofrece una oración presentando todas las acciones de gracias y las peticiones del grupo ante nuestro Señor. Y en Colosenses, esta es una carta muy práctico para, para grupos, para iglesias, para congregaciones, para cristianos. Nos habla de la importancia de tener Cristo como el centro de todo y también tiene sugerencias para la vida cristiana cotidiana en esta carta. Y en esta carta, Pablo escribió diciendo, la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y eso también hacemos en los cultos hoy en día. También este grupo sembrador aquí en México, donde fui este fin de semana, ellos tienen la costumbre de siempre empezar su culto leyendo un salmo. Otros grupos, creo que Guillermo se congrega con los hermanos en Medellín y ellos a veces tienen una serie de lecturas, una lectura del Antiguo Testamento, entonces un salmo y luego una lectura del Nuevo Testamento y una lectura del Evangelio. Hay los himnos, hay cantos espirituales y hay muchos tipos de música diferente y tenemos mucha libertad cristiana, pero queremos usar las voces que tenemos, incluso si no somos muy buenos para cantar como su servidor, podemos unirnos en canción para alabar a Dios. Y estos son solamente algunos ejemplos que tenemos en la Biblia de la importancia de reunirse y los ánimos y estímulos que tenemos en la Biblia para seguir congregándonos. Hoy en nuestra lección vamos a hablar más sobre cómo los discípulos, y no solo los 12, sino los sigadores de Cristo se reunían en el pasado y
cómo usted puede reunir a discípulos hoy en día. Y vamos a hacer esto con la conexión con los cuatro conceptos, su proyecto final. Entonces, esta es una breve introducción que yo quisiera compartir, pero ahora vamos a pensar un poco, pensando en los tiempos bíblicos. ¿Cómo se reunían los creyentes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Guillermo León, adelante. Ah, no lo escuchamos, hermano. El micrófono, hay que activarlo. Sí, pastor, en la Ahora sí. iglesia primitiva se reunían, ya se me escucha, Sí, ahora sí. Sí. sí, se reunían en las sinagogas, se reunían también en casas, tenían pues varios sitios donde con familias, con los apóstoles, amistades de los apóstoles se reunían y estaban siempre en fervorosa unión y practicando el amor entre ellos. Eh, y como dice ahí en el versículo que teníamos para hoy, no dejando de congregarse como tienen por costumbre, sí ellos tenían esa costumbre muy arraigada y eran firmes y cumplidos en su misión y en su apostolado. Esa es mi respuesta, pastor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo León. De acuerdo, y esto vemos al ver como en el libro de el Hechos de los Apóstoles, echando también vistazo a los evangelios, podemos ver cómo se congregaban los creyentes. ¿Alguien más quiere agregar algo a este tema? Amén, ¿Cómo se pastor. reunían? Sí, Marco Antonio, adelante. Amén, pastor. Sí, me voy a circunscribir a cómo se reunían en derredor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo se reunían en hechos también. Porque es común pensar que se reunían en las casas, pero recordamos a nuestro Señor Jesucristo reuniéndose con las personas. Incluso podemos decir que con las multitudes, hablándoles desde una barca, hablándoles desde un lugar alto, ¿verdad? Am, o sea que no necesariamente bajo la comodidad de un hogar, sino que quizás debajo de un árbol, el árbol alto, ¿verdad? A la sombra o quizás en algún lugar sentado sobre el pasto. Lo importante no es el lugar, sino la palabra que se va a hablar. Y precisamente en Hechos los apóstoles empezaron a hacer las reuniones en las casas. Primero se reunían en las sinagogas, ¿verdad? Pero también se reunían en los hogares. Y el video de introducción menciona precisamente la iglesia que estaba en el hogar de Priscila y Aquila, y otra iglesia que funcionaba en un hogar también. Entonces, así se reunían los creyentes en aquellos tiempos. Amén. Muy bien, hermano Marco Antonio. Así es. Jesús aprovechaba muchas veces ambientes diferentes, hasta predicar desde un barco con personas ahí por la orilla o al lado de una montaña, pero también en las casas. Y eso vemos, es muy interesante cuando Pablo eh, escribió una carta. Muchas veces en la última parte de su carta, él manda saludos a diferentes cristianos. Ah, saluda a tal persona, saluda a esta hermana. Y a veces él menciona como, y saluda a la iglesia que se reúne en la casa de tal hermana o de tal persona. Entonces, ahí podemos deducir que había muchas iglesias que se reunían en las casas de las personas. Pero como Marco Antonio dijo, eso no significa que la única forma de reunirse es
es en casa. Hay muchas opciones hoy en día, igual como los cristianos aprovecharon de muchos sitios diferentes durante los años. Y en específico podemos pensar y también, como escuchamos en el video, en específico hay algunos sitios, por ejemplo, el tabernáculo, como un lugar central de reunión y adoración para el pueblo de Israel mientras viajaban por el desierto, como una iglesia móvil, como eh, sí, un sitio móvil. Pero luego, cuando ya fueron establecidos en la tierra prometida, había el templo, el lugar sagrado para ofrecer sacrificios, para celebrar las fiestas religiosas. Con tiempo, los judíos utilizaron algo que se llama la sinagoga. Y eso empezó durante el exilio y luego bajo el dominio romano, tener lugares para congregarse, para la oración, para leer las escrituras, para reuniones. A veces yo pienso en cómo puede haber una iglesia matriz y otras iglesias como hijas o como otros locales. Y más o menos fue como el templo con las sinagogas, como el lugar central y los lugares de extensión para congregarse. Y en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, las casas que hemos mencionado, y vemos a Pablo mandando saludos a las iglesias que se congregaban en las casas, como la casa de Ninfas o la casa de Priscila y Aquila, como el hermano mencionó, y otros lugares, espacio público, el aire libre, donde había oportunidad, plazas, podemos pensar en Plaza Bolívar, el Zócalo, lo que sea. Señor Luis, adelante con su aporte, pensando en los sitios. Buenas noches, pastor y hermanos. Dios nos bendiga hoy y siempre. Bueno, usted ya mencionó así los sitios, pero como un pequeñito resumen nomás, o sea, las sinagogas, todo era hasta que Jesucristo murió, era principalmente que se reunían en las sinagogas, pero la palabra mismo nos enseña que después de eso, como vemos en Hechos 2:46, ahí se menciona que es el templo y las casas. Yo diría que de ahí, bueno, de ahí después se puede agregar otros sitios públicos, pero en esos tiempos es que se menciona que es el templo, el donde, porque la palabra mismo dice que preserva, pero aquí dicen en Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, aquí en la palabra se ve que, o sea, para reunirse era en el templo o en las casas, y ahí sí, cualquier otro sitio. Y como usted ya le explicó, pues, o sea, ya eso lo quería explicar, pero usted ya lo dijo, entonces, ¿para qué vamos a alargar más? Ese sería mi aporte. No, muchas gracias por su aporte, Luis. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos ver, pues, durante la historia de toda la iglesia, durante los siglos diferentes, donde se congregaba la iglesia, durante los tiempos de persecución, definitivamente, en casa, sí, hasta fue como una reunión, vamos a desviarnos un poco, pero durante el tiempo de persecución, muchas veces fue como un evento privado. Los nuevos con interés tenían que esperar un ratito, porque los cristianos, bueno, tenían que compartir la palabra, querían compartir la palabra, evangelizar, y personas tenían interés, pero nadie sabe si es un espía y aquí para atraparnos. Entonces ellos tenían un sistema para encontrar este equilibrio entre la seguridad de los creyentes y el evangelismo, y las casas facilitaban mucho esto.
Pero cuando había un gobernador romano que hizo que el cristianismo fuera legal, eso cambió y ahora los cristianos podrían tener espacios públicos o iglesias más visibles para que personas pudieran venir y asistir por primera vez. Eh, y eso vemos también con la migración, pensando en personas llegando a las Américas desde España, desde Europa, cómo empezó todo. Y a veces fue en un lugar muy sencillo, un lugar muy humilde, y a veces construyeron iglesias hermosas. A veces yo entro en una iglesia, y si voy a ser honesto, hasta una iglesia católica romana, si estoy haciendo un poco de turismo si llegamos a México y estamos conociendo la ciudad y entro en una iglesia católica romana muy grande y pienso, ay, ojalá que a veces los cristianos tuvieran, tal vez sin tantos ídolos y sin todos los santos y todo eso, pero como un lugar grande en que pueda caber muchas personas con el sonido y la acústica y todo eso. Oh, sería muy chévere si pudiéramos tener algo así. Pero menciono eso porque la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente define una iglesia cristiana? ¿Es el edificio, el lugar, el sitio? Y la respuesta es no. Es la proclamación del Evangelio en su verdad y su pureza. Puede ser que una iglesia tiene una capilla muy hermosa, muy grande, un edificio, un templo hermoso. Puede ser que son unas personas, me acuerdo de un grupo que teníamos en Chicureo, Colombia y había bastante calor. Yo antes estaba trabajando en Colombia y viajando allá frecuentemente. Y había bastante calor que ni siquiera podríamos reunirnos dentro de las casas, porque demasiado calor en la casa. Entonces nos tocó esperar hasta la noche y hacerlo en el aire libre. Y había gallinas y otros animales, pero había la proclamación del Evangelio y la aplicación de la ley y el Evangelio. Y esta es una verdadera iglesia, aunque no tiene paredes, aunque no tiene techo. Esta es la iglesia, los cristianos reunidos, el cuerpo de Cristo. Hay 2, 3, 15, 20 personas reunidos en la palabra de Dios, un lugar donde los sacramentos están administrados, donde los nuevos están bautizados en la fe cristiana, donde las personas están celebrando la Santa Cena conforme al mandato de Jesús y donde las personas estén ahí creciendo en su fe por la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Y eso es lo que define una iglesia cristiana. Puede ser en sinagoga, puede ser en una capilla, en un templo, en una casa, en una plaza. No importa el lugar, lo importante es la palabra de Dios. Sí, estimado Luis, adelante. Bueno, en cuanto a lo que usted está hablando, sí es verdad, o sea, no depende del edificio porque todo es lo que nosotros hagamos espiritual, es lo importante porque nosotros hace como unos 12 años, cuando yo estaba en Estados Unidos, fundamos una iglesia y comenzamos en un patio de la casa. Y usted sabe que ahí en verano es ese calor que no se soporta. A veces había hasta 114 que llegaba de temperatura. Y igual poníamos una carpa y después llegó ya el invierno y por el frío tuvimos que buscar ya un sitio, pero casi un año nos reunimos en una casa de unos hermanos y ahí empezamos la iglesia y hoy la iglesia tiene como tres hijas más. Entonces es no es el sitio que sea, sino lo que se hace ahí,
Entonces, así como siguiendo lo que dicen Hechos. Nos reuníamos, comíamos, ahí salíamos a hablar de la palabra y así fuimos agrandando la iglesia. Entonces, es verdad lo que usted está compartiendo, no es el edificio, lo importante es las personas, lo que estén haciendo de corazón, así como hacían los antiguos de la iglesia primitiva, demostrando el amor, apasionados, enamorados por el primer amor. Entonces, cuando usted está así, tiene ganas de compartir la palabra. Entonces sería mi aporte. Muchas gracias, Luis, de acuerdo. Y a veces un edificio puede traer muchas bendiciones. Guillermo León conoce, tal vez alguien más aquí conoce la iglesia en Medellín. Ahí tienen un buen espacio, es cerca al centro de la ciudad, es cerca de las rutas, mucho transporte público, un lugar muy estratégico. Hay lugar para culto, hay salones para estudios bíblicos, hay un espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos, hay un sitio donde el pastor puede vivir allá y eso ayuda porque si el pastor puede vivir allá, no tiene que dedicarse a otra vocación, puede dedicarse más a servir en la congregación. Muchas bendiciones. A la vez, me acuerdo de mi tiempo en Los Ángeles, California. Nosotros también eh, fuimos muy bendecidos con un edificio, pero muchas veces el edificio fue una distracción para nosotros. Nos toca arreglar el techo, ok, nos toca pedir cotizaciones, nos toca revisar las cotizaciones y negociar un poco. Y hay ahora, como Luis mencionó, no hay aire acondicionado, tanto calor. Otro problema, nos toca renovar el permiso con el condado, con el estado, trámite. Entonces también muchas distracciones. Hay ventajas y desventajas con un edificio, pero lo que define una iglesia es el evangelio siendo predicado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cómo contestarían ustedes esta pregunta? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿O quién es la piedra angular? Wilfredo Osorio, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Pastor, buenas noches y los que están en la sala, bendiciones. El fundamento de la iglesia es Cristo, ¿no? Y sobre Cristo es el base, el fundamento de la iglesia. Sin Cristo no habría iglesia. Eso sería mi comentario, pastor. Exactamente, sin Cristo no habría iglesia. Cristo siempre debe ser el centro. No es como una parte de nuestra fe, no es un aspecto de nuestras creencias, de nuestra religión. No, Él es la piedra angular, el cimiento sobre el cual se edifica todo. Entonces, la iglesia no se trata solo de un espacio físico, de una organización, de una persona jurídica. Es más, es una comunidad centrada en Jesús y en su vida, su muerte, su resurrección, sus enseñanzas, su justificación, su justicia que es ahora nuestra por medio de la fe. Eh, y eso es lo que queremos ayudarles a hacer, es plantar un grupo que es en muchos sentidos una iglesia, porque para ser una iglesia, ¿qué se necesita? ¿Una persona jurídica, una constitución, un edificio? No. Estas cosas sí van a tener su papel en su tiempo, pero para ser una iglesia, dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios siendo predicado y los sacramentos siendo administrados. Y esta es la ruta Cristo aquí, este dibujo que tenemos, este gráfico. Vimos este gráfico, creo que el primer día de clase, y esta es la visión
de Academia Cristo, hasta como la estrategia más o menos de Academia Cristo para llegar a aún más personas en el mundo. Tenemos la primera etapa, eh, que es los estudios por Academia Cristo, los estudios de estudio autodidacta, los 4 cursos que ustedes tomaron para empezar. El nivel discipulado, los 13 cursos, si ustedes están en el curso terminante de este nivel de estudios de nivel discipulado. Y tenemos nivel sembrador, el próximo nivel de estudios donde personas como ustedes reciban capacitación para plantar un grupo sembrador. Y esta es la segunda etapa de la Ruta Cristo. Un grupo sembrador es más que un paquete de materiales, pero incluye un paquete de materiales. Es una visión para, para que haya un estudiante capacitado de Academia Cristo juntando un grupo que se reúne frecuentemente. Lo ideal es cada 8 días o más, si haya la oportunidad, usando materiales como los 4 conceptos, Aprenden de mí, otros estudios que tenemos, música que tenemos, recursos para estudios bíblicos, para discipular a los nuevos. Tenemos un paquete de materiales eh, que, que que ustedes pueden usar para liderar un grupo sembrador. Y la visión a largo plazo es que estos grupos llegan a ser congregaciones que pertenecen a un conjunto de iglesias que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Es un ministerio que existe a nivel Latinoamérica. Hay iglesias que forman parte de este conjunto de iglesias de Bolivia, Colombia, de Bolivia, de República Dominicana, Haití, México, eh, Puerto Rico, ¿qué me falta? Puede haber algunos Perú, más. Perú. Perú, sí, tenemos, creo que están en hay unos grupos en Perú que están en el proceso de unirse y es un sínodo. Sínodo es una palabra griega que quiere decir caminando juntos. Y podemos hablar mucho más, van a hablar mucho más en el nivel sembrador sobre qué es Iglesia Cristo Wells Internacional, este conjunto de iglesias. Pero es exactamente esto, un grupo de iglesias trabajando en armonía, en compañerismo, tienen un seminario y después de hacer todos los estudios de Academia Cristo, los estudiantes están invitados a estudiar en el seminario de Iglesia Cristo Wells Internacional, hacen misiones, tienen convenciones, oportunidades para seguir creciendo. Y la idea es que juntos estos grupos, estas congregaciones, estas iglesias pueden hacer más que un grupo puede hacer solo. Como si vamos a unir fuerzas, podemos hacer aún más que tratar de hacer todos nosotros una sola congregación. Eh, para Grupo Sembrador, quiero que hablemos más ahora sobre Grupo Sembrador aquí. Porque ya están en Academia Cristo, ya conocen el programa de Academia Cristo. Quiero hablar un poco más sobre Grupo Sembrador. La visión para Grupo Sembrador y los recursos que tenemos para un Grupo Sembrador, es un tipo de plantación de iglesia, son diseñados alrededor de 5 hábitos. Y son 5 hábitos que queremos que poco a poco, paso a paso, los grupos estén poniendo en práctica. De hecho, para poder unirse, para que un grupo pueda unirse a Iglesia Cristo Wells Internacional, a este conjunto de iglesias, pedimos que los grupos estén practicando los 5 hábitos. Un grupo sembrador no tiene que amanecer mañana y tener totalmente implementados
los 5 hábitos. Es algo que hacemos poco a poco. Ok, este año vamos a poner en práctica el hábito número 1 y 2. Y el siguiente año, la meta para nosotros es pulir un poco el hábito número 2 y agregar el hábito número 3 o lo que sea. Pero vamos a ver ahora los 5 hábitos y después tomar un poco de tiempo para conversar. Vale mencionar aquí que van a estar trabajando con un consejero. El consejero hace visitas, el consejero constantemente está en contacto con los sembradores. Los sembradores son los que están plantando un grupo sembrador para trabajar en, ok, ¿cómo vamos con los hábitos? ¿O qué necesita el grupo? ¿El grupo necesita un taller sobre algo? ¿O el sembrador necesita un estudio personalizado sobre algo? Y eso es algo diferente en el siguiente nivel de estudios, que ustedes van a estar trabajando con su consejero de una forma más personalizada. Mm, Así que veamos los 5 hábitos y después hablamos. Y de nuevo, estos hábitos son la visión para un grupo sembrador, algo que queremos que los grupos estén haciendo. El primer hábito es hacer el evangelismo, estar llegando a los perdidos, buscando constantemente a los que no tienen fe, o a los que tienen una fe débil, o a los que por lo menos tienen fe pero no tienen lugar para congregarse. Entonces, queremos que los grupos estén buscando a los perdidos. Sí, Verónica, adelante, veo su mano. Sí, profesor, buenas noches. Va a disculpar, antes de que siga con estos hábitos, yo quería hacer una pregunta, por favor, si es que usted me pudiera, eh, la interpretación correcta de Mateo 16, 18, ¿no? En la que, si bien sabemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo, pero hay, ¿no? Esas interpretaciones con este pasaje bíblico que dice de que Pedro es la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Entonces, hay una confusión también entre religiones. Ahí, ¿será que usted me podría dar la interpretación correcta, por favor? Claro que sí. En breve, nosotros decimos que la roca la roca ahí es la confesión de Pedro de que Cristo es la fundación. Vamos a leer lo que tenemos, las palabras mismas ahí. Eh, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Entonces nos toca ir a los versículos anteriores para ver, pues, qué dijo Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en versículo 16. Entonces, cuando Jesús dice, voy a construir mi iglesia sobre esto, no está diciendo sobre Pedro mismo, sino la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Y tiene que ver un poco con el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, como, ok, Jesús está hablando sobre Pedro o sobre la confesión de Pedro, las palabras de Pedro. Ah, ya, ya, sí me queda claro. Y también, por favor, en Efesios 2:20, a ver que lo busque ahorita un ratito. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, aquí ya dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero este fundamento que estamos tocando ahora dice de los apóstoles y profetas. ¿Cuál sería la interpretación para eso? Claro, simplemente la palabra de Dios, porque ahí Jesús a veces usaba este mismo lenguaje como los profetas. Los profetas significaba en ese entonces la palabra de Dios. Y podemos agregar los apóstoles, porque, por ejemplo,
nosotros queremos seguir firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Y eso quiere decir lo que tenemos en Colosenses, Filipenses, Romanos, las cartas, las epístolas. Entonces, en breve, este es como una referencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas cristianas que tenemos en la Biblia, y no sobre como una persona en específico. Ya en la palabra, entonces, ya, ok, ya. Gracias, Sí. profesor. No, claro, porque a veces también escuchamos referencias a Moisés y los profetas, y eso es como una referencia al Antiguo Testamento, que fue las escrituras que ellos en ese entonces tenían, como Moisés y los profetas, que podemos sustituir el Antiguo Testamento. Y si decimos Moisés, los profetas y los apóstoles, podemos decir la Biblia, la palabra de Dios que tenemos. Ok, gracias. Sí, gracias a usted. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y si ustedes están trabajando con personas quienes tienen una raíz católica romana, van a tener estas preguntas. Y a veces es algo tan sencillo como indicarles que es que no es Pedro, sino la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Y eso también vemos eso es lo que pasa cuando veamos un solo versículo sin tomar en cuenta el contexto alrededor y los otros versículos. Sí, Marco Antonio, adelante. Sí, pastor, eso me da pie a una pregunta que quería hacerle ya un poco más específico y que yo creo que le sirve a los compañeros que estamos acá en la sala también conectados, estudiando con usted. Nosotros estamos buscando sembrar el evangelio, la ley y el evangelio en diferentes personas. Estamos buscando que el Señor se manifieste en esas vidas a través de la palabra, pero por lo menos en el caso acá donde yo vivo, mucha gente dice ser evangélica, mucha gente dice ser ya creyentes. Ah, a pesar de la ignorancia espiritual que ellos puedan manifestar en ese momentito al empezar a platicar con ellos, ellos manifiestan tener un compromiso con una congregación X de la zona. ¿Cómo debemos proceder en ese caso cuando una persona am, dice tener nexos con una congregación, pero manifiesta interés en que nosotros le amplifiquemos lo que nosotros queremos, en este caso los cuatro conceptos, pero no se le ve interés como de seguir asistiendo a los estudios, pues dado que eso es incongruente con el propósito que nosotros tenemos ahorita. Nosotros queremos formar un grupo, por lo menos en mi caso así es. Entonces, en algún momento tengo esa disyuntiva de decir, esta persona sí es cierto, me va a ocupar el tiempo, eh, pero no voy a tener ningún resultado. Y entonces algo dentro de mí me dice, déjale eso a Dios, que sea Dios el que ore, el Espíritu Santo. Y hay algo dentro de mí me dice, no, 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 no botes pólvora por gusto, pues, será mejor buscar a otra persona. ¿Cómo debemos obrar en ese caso, pastor? Porque no queremos quitarle membresías a nadie, no andamos buscando. Y yo le digo a la gente, mire, yo no estoy haciendo proselitismo de una congregación, de una denominación. Si a alguien estoy anunciando yo y estoy pregonando este mensaje de la ley y el evangelio, es a Jesucristo mismo, tal como dice Efesios 2:20 que acaban de leer. Un muy buen Eso. aporte, Marco Antonio, y una muy buena pregunta, y algo que nosotros debemos tomar en cuenta. No queremos robar ovejas, ¿cierto? Si alguien ya tiene su iglesia y está contento ahí,
Y si es una iglesia que predica la palabra de Dios fielmente, no queremos robar ovejas, tampoco queremos crear problemas en el cristianismo en general. A veces, y todos ustedes saben eso, a veces hay iglesias cristianas pero no están predicando fielmente la palabra de Dios. Uno puede ir a una prédica y escuchar sobre el diezmo, el ayuno, la obediencia, y el pastor ni siquiera menciona a Cristo Jesús. Y a veces hay iglesias que están predicando una salvación por las obras o por la justicia de una persona misma o algún otro tipo de falsa doctrina. Hay iglesias que niegan la doctrina de la Trinidad o que dicen que, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahí tenemos un problema grande porque eso quiere decir que algunas partes sí son verdad y algunas partes no. Y nos toca averiguar cuáles son las partes que de verdad son la palabra de Dios. Y si tenemos compañeros y amigos en iglesias así, no estamos necesariamente robando ovejas, estamos cuidando ovejas. Eh, pero eso nos toca hacer con mucha gentileza, con paciencia, con mucha sabiduría, porque de nuevo hay este equilibrio entre, o que por amor por el alma de tal persona, necesito invitarlo a congregarse conmigo y dejar su iglesia. A la vez, si alguien ya tiene un lugar para congregarse y es un lugar con sana doctrina, pues no queremos tratar de sacar a la persona de ahí solo para aumentar nuestros números. Eh, entonces, es caso por caso y cada situación va a ser diferente. Pedimos la sabiduría del Espíritu Santo para saber qué hago yo en esta situación, en esta circunstancia. Tengo un familiar que nunca iba a la iglesia y gracias a Dios ahora va. Y él va a una iglesia con algunos problemas. Quiero que él eventualmente pertenezca a una iglesia con mejor doctrina. Pero en este momento estoy tan contento de que por lo menos está yendo a la iglesia que no quiero causar tanta confusión. Entonces, cada situación es diferente y nos toca proceder caso por caso. De hecho, nosotros en la Academia Cristo nos enfrentamos la misma situación. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes que ya cuentan con una iglesia y para avanzar al siguiente nivel de estudios, pedimos que tengamos el compañerismo, es decir, que seamos un mismo sentir, un mismo parecer en la doctrina, que estemos unidos, que estemos en la misma línea en cuanto a cada doctrina. No queremos que haya detallitos diferentes, queremos ser 100% unidos en la doctrina que tenemos. A veces tenemos estudiantes quienes dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con 95% de la doctrina de Academia Cristo, pero me quedan algunas dudas en estas áreas. Lo que queremos hacer es hablar de estas diferencias, ver lo que dice la Biblia, escudriñar juntos, pero al final de cuentas, si el estudiante dice, bueno, estoy muy contento con mis estudios, pero sigo en el acuerdo hasta 95% y todavía tengo algunas diferencias y cuento con mi iglesia. Decimos, bueno, estamos muy agradecidos por nuestra amistad cristiana. Usted puede volver a tomar cualquier curso. Todos nuestros recursos están a su disposición, pero para avanzar al siguiente nivel de estudios, no es viable en este momento, en esta situación. Y eso también es algo que hacemos, que vamos a averiguar caso por caso, con mucha conversación para confirmar. Y la razón es porque no queremos decirle al estudiante, usted tiene que salir, usted tiene que apartarse y usted tiene que unirse a nosotros.
Y esta es una decisión última. ¿Está usted con ellos o con nosotros? No queremos ponerle a tanta obligación al estudiante. Este no es la cultura ni el espíritu de Academia Cristo. Todos están muy bienvenidos si les gusta la doctrina, pero no estamos por robar ovejas. Gracias, Marco Antonio. No sé si contesté su pregunta. Amén, en parte, pastor. Es que a mí se me da la disyuntiva. Por ejemplo, la persona con la que me reuní este sábado, al final de la reunión, uno de sus comentarios fue que se encontraba bastante complacido, que había sido bien, eh, me dijo, estas cosas no me las habían explicado, tengo tantos años de estar asistiendo a una congregación, pero nunca me hablaron de esto, hablando de la ley, porque el primer concepto es el pecado, y hablar de pecado es hablar de la ley. Entonces, me dijo, sí me interesa, voy a seguir estudiando con usted, pero yo quiero saber dónde está tu iglesia. Entonces yo me quedé pensando en ese momentito y le dije, mire, la iglesia realmente está en formación en este momentito. No tenemos, no tenemos un lugar donde congregarnos físicamente, pero sí existe un lugar virtual a través de las reuniones. Y le mencioné yo a la Cristo Wells Internacional, ¿verdad? Los cultos que tenemos los días domingos, los estudios incluso, la capacitación con Academia Cristo, pero me quedó un sabor de boca en decir, no poderle decir, mire, ya estamos en este lugar y me quedé pensando, le voy a decir que se venga conmigo y yo no tengo nada que ofrecerle todavía. Entonces, eh, después dije yo, es importante buscar personas que no estén militando en la fe, que no tengan un compromiso con una congregación. Es importante decirles la verdad desde el principio y que sean ellos los que puedan tomar una decisión. Porque al que le gusta, pastor, y al que el Espíritu Santo va a tocar, lo va a tocar. O sea, alguien me dijo, lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Y yo pienso eso también acerca del grupo Sembrador, ¿verdad? Los que el Señor tiene ya escogidos para formar el grupo van a llegar, solo nos toca ir a buscar, ¿verdad? Ese es mi comentario, pastor. Muchísimas gracias. Me queda claro que necesitamos tener un compañerismo 100% y que no queremos causar ese tipo de polémicas, ese tipo de disyuntivas a las personas que se vienen a estudiar con nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias Marco. Y usted tocó varios temas que son importantes para nosotros aquí, que a veces estamos o ustedes van a estar en esta fase de plantar un grupo donde no hay una iglesia de la sana doctrina, de nuestro compañerismo, de nuestro sínodo, de nuestro conjunto de iglesias ahí. Y es una pregunta que muchos van a hacer. A mí, pues cuando yo vivía en Ecuador, no teníamos, aquí en México somos bendecidos de tener grupos e iglesias. En Ecuador todavía no teníamos y siempre me preguntaron, ¿dónde se congrega? ¿Dónde está su iglesia? Oh, creo que su iglesia ya ¿ustedes son los mormones? Sí, con los tiempos grandes y hermosos. No, ese no es nosotros. Entonces siempre había esta pregunta y nos tocó explicar que bueno, estamos plantando una iglesia y más importante que un edificio es el mensaje, la palabra de Dios y puede empezar sencillo. Y con las personas con quienes están compartiendo los cuatro conceptos no tienen que tener la misma doctrina en el primer día. Este es diferente. En Academia Cristo, ya que estamos formando líderes, sí pedimos que tengamos este acuerdo para avanzar con los estudios. Pero para ustedes sería buenísimo que son personas de diferentes trasfondos espirituales y religiosos. Alguien que sí tiene iglesia, pero tiene interés. Alguien que no tiene iglesia. Alguien que tal vez va a la misa 2 veces al año. Alguien que es ateo o un judío, un musulmán. Buenísimo. Y queremos que estas personas estén ahí
escuchando los cuatro conceptos, lo esencial de la Biblia. Ya que casi estamos a la hora, vamos a continuar con el bosquejo de los 5 hábitos y después me quedo aquí para cualquier otra pregunta o duda. El primer hábito de un grupo sembrador es buscar constantemente a los perdidos. El segundo hábito es la instrucción inicial. Si tenemos un grupo, el grupo se congrega en casa cada 8 días, los miembros están invitando a personas a que vengan y si cuando personas estén llegando, queremos discipularlos con instrucción inicial para que los miembros del grupo tengan la misma base. Y eso hacemos por medio del curso Los Cuatro Conceptos y Aprendan de mí. El hábito 3 es profundizar la fe. Profundizamos la fe por medio de los cultos, es decir, los servicios de adoración, los oficios. Y nosotros tenemos videosermones, sermones escritos, tenemos bosquejos de sermones, tenemos un grupo que se reúne cada martes para preparar un mensaje y no tienen que tener cultos el primer día o la primera semana, ni siquiera el primer mes de ser un grupo sembrador. Un grupo sembrador puede empezar usando los estudios y después de meses decir, ok, ahora vamos a hacer la transición de tener algo más como un culto, un servicio de adoración. Y puede ser algo, puede empezar algo como algo muy sencillo. Vamos a cantar unas alabanzas, vamos a tener algunas lecturas de la palabra y un mensaje y un tiempo para oración o algo así. Tenemos el cuarto hábito, ampliar la fe. Ampliamos la fe por medio de los estudios bíblicos. Tenemos 20 clases ya preparadas con guía de profesor, con notas sobre el plan maestro de Dios, que es un curso sobre la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tenemos más cursos sobre la doctrina y tenemos 20 clases sobre la vida congregacional. ¿Cómo podemos apoyarnos o qué hacemos si hay conflicto en el grupo? ¿Debemos tomar una ofrenda? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con la ofrenda? eh, Temas así en la vida congregacional. Y el quinto hábito que queremos ver es que haya apoyo y aliento mutuo. Y eso puede ser muy diferente, depende del grupo y la cultura, el estilo del grupo, pero queremos que haya un ambiente de apoyo y aliento mutuo entre los hermanos. Si todos los hermanos están enojados uno con el otro y no hay un espíritu de amor, bueno, hay espacio para mejorar para el grupo. Y pedimos que los grupos tengan estos 5 hábitos para formar parte del conjunto de iglesias, Iglesia Cristo Wells Internacional. Les platico rápidamente sobre un ejemplo. Aquí tenemos en la pantalla un grupo sembrador que ahora ya es congregación, miembro de Iglesia Cristo Wells Internacional en Tenancingo, Tlaxcala, México. Aquí a unas 3 horas de la Ciudad de México. Y el estudiante se llama Juan Reyes y él lleva unos años estudiando con nosotros. Y él, como ustedes, empezó con el estudio autodidacta, tomó algunos de los cursos de discipulado y tenía el proyecto final de compartir una historia bíblica con un grupo y lo hizo ahí en su casa. Y las personas les gustó tanto la aplicación de las 4C, la ley, pero también el evangelio, escuchar que fueron perdonados por los méritos de Cristo, que tenían la vida eterna por medio de la fe. Les gustó tanto el mensaje que querían continuar estudiando con Juan. Y Juan utilizó los materiales del grupo Sembrador y eventualmente llegó a reunir a su grupo cada 8 días y ahora es más porque se reúnen para estudios bíblicos durante la semana
Él es muy bendecido. Hablamos de que la iglesia no se trata de una iglesia, de un templo, de un espacio. Él es muy bendecido que tiene este patio grande donde las personas pueden congregarse con calma, con espacio, con tranquilidad, cómodo. Y cada 8 días su grupo allá se congrega. Y tenemos una vez el pastor Henry Herrera, un profesor de Academia Cristo. Él es el presidente de Iglesia Cristo Wells Internacional. Él ha hecho algunas visitas al grupo, él está ahí predicando. Pero esta visión que tenemos, hemos visto, tenemos 57 grupos en América Latina que son así. Tenemos grupos en casi todos los países. A veces el grupo alquila un salón en un hotel o alquila un salón de eventos o fiestas. A veces el grupo se reúne en la sala de estar de una casa. Es un grupo más chiquito. Tenemos grupos así como de Juan, que se reúne en el área libre. El grupo en el Quetopec de Morelos aquí se reúne, si hay mucho frío, en una fábrica de ropa interior. De hecho, es una fábrica de ropa interior. O si hay buen clima, si buen clima, en una florería de una hermana, miembro del grupo. Entonces, hay mucha flexibilidad en cuanto a dónde y cómo congregarse, pero queremos ayudarle en este esfuerzo. Si ya trabaja en un ministerio, eso es diferente, su caso es diferente, pueden utilizar nuestros materiales, podemos conversar sobre su caso en específico, pero si no tiene iglesia, si no tiene ministerio y si quiere plantar uno, estamos aquí para apoyarle con los recursos de Academia Cristo, con visitas, con más capacitación. Eh, Entonces quisiera mencionar esto, la Ruta Cristo y tú. Para cerrar, es importante mencionar que somos muchas partes diferentes, pero formamos un cuerpo. Puede ser que en este momento plantar un grupo sembrador no cabe en esta etapa de la vida. A veces tenemos estudiantes quienes están, bueno, es que falleció mi hija y ahora me toca cuidar a mis nietos y no puedo en este momento. No hay ningún problema. A veces tenemos algunos que dicen, bueno, es que me falta un año para pensionarme y cuando llegue este tiempo, sí voy a poder hacerlo. Entonces, todas las situaciones son diferentes, pero tenemos muchos estudiantes quienes han dicho, sí, yo voy a intentar eso, puedo arrancar sencillo la sala de estar usando estos materiales, eh, aplicando las 4C, estudiando la Biblia y muchos de estos grupos han crecido y han sido bendecidos con la bendición de Dios. Hemos pasado la hora, entonces voy a compartir la tarea con ustedes, un poco de tarea para la última lección que vamos a compartir juntos. Voy a ofrecer una oración, pero me quedo. Entonces, si haya preguntas, dudas después de la oración, voy a quedar aquí para que platiquemos más. Y si no, nos vemos Dios mediante el jueves. El jueves vamos a hacer dos cosas. Bueno, tres cosas, de hecho. Vamos a ver un poco sobre la vida y el ministerio de Eramías, porque tiene aplicación para nosotros en cuanto al proyecto final y un grupo sembrador. Vamos a ver el curso Aprendan de mí, que es un recurso que pueden usar después de los 4 conceptos, si personas tienen ganas de seguir estudiando con usted. Y la tercera cosa que vamos a hacer el jueves es echar un vistazo a la malla curricular de nivel sembrador y hablar sobre los próximos pasos para avanzar a este nivel de estudio. Vamos a cerrar con una oración y después me quedo para cualquier duda o cualquier pregunta. Señor Jesús, te damos gracias por este día.
por todas las bendiciones que hemos recibido durante este día, por la salud que tenemos, la familia, el techo, la comida, la ropa, el pan de cada día. Pedimos tu bendición sobre esta noche y la semana que estamos empezando. Danos oportunidades para servirte y servir a nuestro prójimo. También pedimos tu bendición sobre el proyecto final y estos pasos que mis compañeros están tomando para compartir tu palabra de Dios. Quédate con nosotros en este proceso y en esta etapa de estudios y en esta transición al siguiente nivel de estudios. Nosotros, pues por nuestra parte, no podemos hacer nada, necesitamos ayuda con todo, pero esta ayuda tenemos en ti, Cristo. Bueno, tú eres la piedra angular de nuestra fe, de nuestra creencia cristiana, la fuente de nuestra salvación, el centro de todo. Entonces, alabamos tu nombre y en tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, pastor y compañero. Buenas noches. Noches, buenas noches. Buenas noches, que Buenas todos noches, descansen muy pastor. bien. Buenas noches, pastor. El jueves, pastor. Gracias. Muy Buenas, buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Yo vi la mano de Víctor Castellón y también veo la mano de Wilfredo, entonces hay también algunas manitos más. Entonces, Víctor, adelante. Sí, pastor, una pregunta. Eh, bueno, hay una persona que ha sido, bueno, que no han recibido a Cristo como su Salvador, pero en el caso de que por ejemplo, el esposo o el compañero, podríamos decir, no es es casado y ya no está con la esposa, está con otra señora que también fue casada y no está con el esposo. ¿Cómo se le podría tratar a esa persona? Si vinieran a Cristo Jesús, esas personas son salvos, porque yo me imagino que cuando el Señor predicaba y le predicó a los 3.000, a los 5.000 y se convertían, habían personas de ese caso, pues. ¿Verdad? Entonces yo tengo una pareja que está en esa situación ahí, entonces, ¿cómo aconsejarles? Pues que si vienen a Cristo, ¿verdad? Sus problemas son resueltos o cómo está la situación ahí. Eso. Muy buena pregunta, Víctor. Y tal vez nos tocaría hablar fuera de la clase, pero en general, mi recomendación, lo que otros pastores compartieron conmigo, porque yo tenía situaciones así cuando todavía creo que soy joven, más o menos, pero cuando era pastor joven en California, con muy poca experiencia, tenía situaciones parecidas y hablar con otros pastores siempre me dijeron, hay que comenzar con Jesús, hay que comenzar con lo básico, el problema que tenemos de nuestro pecado, la solución que tenemos en Jesús y entonces los otros temas van a seguir. En la primera clase, de hecho en la cuarta, en la quinta, no vamos a poder resolver todo del matrimonio. Me acuerdo de parejas también como había conflicto, un divorcio no resuelto, abandonamiento, ¿qué hacemos? Buscamos la reconciliación, o ya llevamos a cabo el divorcio porque ha pasado años con arrepentimiento, pero ahora con nuevo matrimonio. Y cada situación es diferente, pero lo importante es empezar con lo que Jesús ha hecho para nosotros, porque al meditar en lo que tenemos en Cristo Jesús, las buenas nuevas van a producir los frutos de la fe, de buscar la reconciliación o de arreglar los temas del matrimonio. Entonces, no queremos esconder el tema del pecado. De hecho, empezamos con el pecado, con los 4 conceptos para hablar del problema que tenemos, pero también hablamos de la gracia
porque eso va a producir la motivación para arreglar los otros aspectos de la vida. Si estas personas llegan a la fe, sí, son perdonados. Y a veces la vida eh, no es tan limpio como queremos. A veces hay como cosas feas. Como, bueno, antes de que llegué a la fe cristiana, alguien puede decir, antes de que llegue a la fe cristiana, tenía muchos problemas y esos problemas están siguiéndome aunque soy cristiano y vamos poco a poco tratando de aclarar, de mejorar, de organizarnos mejor como creyentes, pero sí, pueden seguir adelante sabiendo que soy perdonado y ahora, ¿qué hago yo? Y cada situación es diferente. Sí, porque, bueno, ella es una pareja de amigos, son amigos y entonces yo les pregunto si ya son convertidos, y entonces me dicen no, y entonces ya me cuenta la historia, la esposa me dice no, él es casado, porque estábamos haciendo un documento, pues, ¿verdad? Y entonces le digo, pero ustedes son casados. Entonces me dice, no, me dice, él es casado, me dice, él es casado, pero eh, divorciado. Bueno, casado, pero no está con la esposa, pues no divorciado, no, no se ha divorciado. Y entonces ella también fue casada, pero tampoco ya está con el esposo. Entonces ya ellos están unidos, ¿verdad? Una pareja, pero ya las esposas y el esposo, ya eso, ya a ver qué otra vida tendrán ellos, pues. Sí, y lamentablemente, como usted sabe, esto es bastante común. Y no solo en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos y en otros países también. Y siempre y cuando sea posible la reconciliación con el esposo, con la esposa, eso queremos. A Ajá, veces ha pasado tantos años y en muchos sentidos ya rompió el matrimonio. Es como si estuvieran divorciados, pero sin el trámite, aunque duele el corazón para mí, a veces si no hay ninguna oportunidad para la reconciliación, vamos a llevar a cabo el divorcio. Y eso digo con cuidado, porque cada situación es muy diferente. Pero si la reconciliación no es posible y ya están viviendo con otros, llevamos a cabo el divorcio para que la pareja pueda casarse, porque eso es lo que Dios quiere, que si dos ajá. personas van a estar compartiendo casa, compartiendo cama, eso queremos hacer bajo la bendición del matrimonio. He visto eso, donde, ok, la reconciliación, ya en muchos sentidos los matrimonios anteriores ya son rompidos. Eso es pecado. Sí, Cristo murió en la cruz por este pecado. Nos toca ahora obedecer al gobierno y pedir la bendición de Dios sobre la nueva relación. Vamos a hacer el trámite para el divorcio, vamos a hacer el trámite para el nuevo matrimonio, para que no sigamos viviendo en pecado la segunda vez. Pero cada ajá. situación, los detalles son diferentes. Si hay niños, si hay... ¿Qué pasa si un miembro Ya, sí está ya dispuesto para la ya reconciliación? Entonces nos ya toca pastor, averiguar un poco más. Sí. ya en la pareja, ya hay hijos, Sí, ¿verdad? Ya hay hijos, ya, y hubo hijos en la otros matrimonios, pero ya eso ya están disueltos, ya no están sí. juntos, ¿no? Y eso también es importante tomar en cuenta. Siempre queremos ver qué dice la palabra de Dios y también pensar en, pues, cuál es mi vocación. Ya si hay hijos en el nuevo matrimonio, es importante que los hijos crezcan con sus papás. Entonces no queremos decir, bueno, es que tú tienes que abandonar a este hijo para volver y estar con la primera. Entonces es muy complicado y nos toca aplicar la ley como eso sí es pecado y nos toca arrepentir. Tenemos que ser arrepentidos, Sí, lamentar porque nuestro pecado. los hijos de los primeros matrimonios ya son hijos mayores, pues entonces Sí, ya están criados. Y en el nuevo, pues ya hay hijos pequeños, ¿verdad? Que, sí, que tienen que crecer con sus padres, pues entonces eso.
Ya Sí, una vez ellos convirtiéndose al Señor, entonces tienen que arreglar su problema de divorcio, ¿verdad? Si ya no están con las otras parejas, sí. ¿para qué van a estar unidos en matrimonio? Eso, sí, y queremos estabilidad para estos hijos, para esos pequeñitos, y queremos que la pareja esté viviendo con la bendición del matrimonio cristiano. Y a veces requiere plata, ¿cierto? Para hacer el trámite, hay plata, hay tiempo, hay hacer fila en el registro civil, es trabajo, pero queremos arreglarlo para que sea conforme a la palabra de Dios. Y en resumen, y podemos hablar más, pero en resumen, no queremos hacer ligero el pecado. Necesitamos decir que habían pecados cometidos aquí, pero también queremos enfatizar, por eso Cristo vino a esta tierra, por eso tenemos un Salvador. Y ahora, en gratitud por el perdón que tenemos, ¿qué hacemos? Y lo más probable sea en este caso llevar a cabo los trámites para que sean casados, para criar a estos hijos en un hogar estable. Pero podemos hablar más, Víctor, fuera de la clase Sí, también. sí, porque fácil es decirle, pues la Biblia dice que el que se casa con el divorciado comete pecado y que la Biblia no avala las segundas nupcias y todas esas cosas, ¿va? Pero si son gentes que lo hicieron en su vida sin Cristo, pues, y entonces ya una vez que vengan a Cristo, tienen que buscarse una solución. Exactamente. Y eso también es parte de la conversación, que estas cosas sucedieron antes de saber cuál es el correcto. Me acuerdo una vez de una persona pidiéndome si yo hiciera divorcios, porque él no tenía ningún concepto de la Biblia. No, no hago divorcios. Primero, en primer lugar, porque no soy abogado. En segundo lugar, porque eso va totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, pero así es la mentalidad de alguien que no sabe de la Biblia. Entonces, no, muchas gracias, Víctor, y podemos conversar más también. Ajá. Bueno. Gracias, pastor. No, gracias a usted. Y Wilfredo, yo vi su mano. Adelante, Wilfredo. Pastor, eh, justo al respecto, como ha mostrado en los 5 hábitos, el proyecto es amplio, ¿no? Quizás alguna vez también he llevado curso con otras organizaciones, creo en el camino se ha perdido, ¿no? No ha habido continuidad, entonces razones no sabemos de ellos, ¿no? Pero como que parece que hay más seriedad con el grupo, con ustedes, entonces eh, solo pedir a Dios para poder continuar, ¿no? Y ya más adelante estaré conversando personalmente con usted al respecto de la situación del proyecto final, pastor. Con todo gusto, sí, hablemos más. Y estos 5 hábitos son como material adicional al proyecto final. El proyecto final es como tomar el primer paso para plantar un grupo sembrador y luego, estos 5 hábitos vienen después de seguir con los 4 conceptos y aprender en mí y formar más el grupo y tener unos miembros. Luego queremos poco a poco poner en práctica los 5 hábitos de un grupo sembrador. El grupito que ustedes tienen en este momento para proyecto final, no se preocupe en cuanto a los 5 hábitos. Eso es como casi como 2 cosas diferentes. El primero sí conduce al segundo. El proyecto final, Dios mediante, va a conducir a un grupo sembrador y con el grupo sembrador vamos poco a poco a implementar los 5 hábitos. De hecho, en el nivel sembrador, el siguiente nivel de estudios, hay un curso para cada uno de los hábitos. Hay un Ujú. curso para el hábito uno, un curso para el hábito 2, porque eso no Sí, es, no es algo ok, hoy proyecto final, mañana pleno 5 hábitos. Es una hornada. no, no, yo lo que estaba pensando es, después del proyecto final que tenemos 4,
Y después, ¿qué más? Yo estaba pensando, ¿qué más? Eso tiene que continuar, ¿no? No podemos dejarlo también al aire. Y justo eso iba a comenzar. Podemos comenzar también con los cursos que hemos llevado del discipulado. O siempre nos vamos a reunir. Yo estoy proyectándome una vez a la semana hasta que venga el Señor, ¿no? Sí, no, y de hecho tenemos el curso Aprende de mí, que, que, Claro, que viene después. Hay las 4 lecciones para los 4 conceptos. Después hay Aprende de mí, que va a durar unos meses. Y después hay otros estudios, o puede usar los estudios de discipulado. Puede impartir el curso legalismo, puede utilizar el curso la Biblia en el principio y la nación elegida, la nación eh, no, ay, qué pena, se me olvidó el nombre del curso, la nación elegida y... nación caída, Ah, la nación caída. Gracias, Wilfredo. ley, la ley y la gracia, ¿no? Ya, El la evangelio. ley, el evangelio, sí, puede impartir estos mismos cursos a su grupo. Sí. Ya, pastor, por interno estaremos conversando y para mí ha sido un gusto, muchas bendiciones. No, muchas gracias. Con ganas de platicar más con usted. Gracias, Wilfredo. Y Mabel Chara, muy buenas noches, ¿cómo está? No la escuchamos, Mabel. Su micrófono está en silencio. Pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una consulta para hacer. Quisiera que me recordara el tiempo, en qué tiempo hemos de entregar el proyecto final. Claro, es una fecha límite flexible, depende de sus planes. Entonces, voy a ponerme en contacto con usted para ver cuáles son sus planes y siempre y cuando tenga un plan para hacer el proyecto, podemos ser flexibles. Ah, bueno. Y me gustaría que me recordara el tercer punto de las leyes, lo último que miramos. Ah, claro, es profundizar la fe por medio de los cultos, los servicios de adoración, tener como un culto con el grupo. Y el culto no tiene que tener como una banda de alabanza, un grupo de jóvenes para tocar instrumentos. Puede ser también en la sala de estar con unas canciones y una prédica, un mensaje, pero es tener como una oportunidad para la, para la alabanza, para el culto. Y el cuarto era ampliar la fe o era el mismo. Exactamente, ampliar eso es por medio de estudios bíblicos. Sí. Ampliar la fe por medio de estudios bíblicos. Así es, exactamente. Listo, profesor, muchas gracias. No, al contrario, a usted, Mabel, gracias. Y hermano José Ernesto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, con ganas de verlo pronto y junto con Marco Ah, Antonio allá en su ahí estamos país. esperándolo. Qué bueno. Ahí estamos dispuestos. Solo una preguntita, pastor. En este estudio, como es un estudio, no es una prédica ni un sermón, ¿verdad? Pero se puede en algún momento poner a una persona que haga lectura de algún pasaje bíblico. Claro, con los 4 conceptos. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, puede, porque cada concepto tiene una historia clave ahí. Puede pedirle a alguien que haga la lectura, usted puede leer la lectura y para el estudio. Y si quiere hacer algo más, si los hermanos, si las personas están ahí, quieren aprovechar el tiempo, puede buscar otros versículos que tienen que ver con el mismo tema o iniciar con un salmo. No hay ningún problema. Hay esta flexibilidad para usted como el líder. Bueno, porque eso he estado pensando, no importa el sexo, ¿verdad? Como nosotros, según la iglesia,
no se creen que pueda una mujer predicar o pastor, va. Pero como ahí no está ejerciendo ninguna autoridad sobre nadie, puede en algún momento ella, la mujer, leer la palabra. Sí, sí, exactamente. En un contexto público, de un culto público, nosotros creemos que esta responsabilidad es reservada para los hombres. Pero en una situación así, un estudio en casa, personas reunidos para estudiar la palabra, pedirle a una mujer que haga la lectura, no hay ningún problema. Ella no está en esta situación ejerciendo autoridad. Si fuera una congregación establecida, nos tocaría hablar un poco más sobre las implicaciones, pero para el tema del proyecto, no hay ningún problema darle a una integrante mujer la oportunidad para hacer el paso de contar la historia. Gracias. Fíjate de que también quiero hacerle esta consulta. Gracias, José Hay un Ernesto. compañero hay una persona a la iglesia donde yo me reúno que no está muy contento con la doctrina que allí se imparte, ¿va? Y tampoco él ve desde oportunidad de crecer en la palabra de Dios, ¿va? Ya tiene como 25 años de estar ahí y él no siente de que hay oportunidad de crecer. Entonces, ha tomado otros cursos en otros seminarios en otras iglesias y está estudiando un capellanato o capellanado, no sé cómo se llama, pero que es similar al discipulado, ¿verdad? Solo que en algo otras iglesias posiblemente le titulen así, pero no está conforme en la iglesia. Yo lo invité a que viniera acá sin saber de ese problema. ¿Hay algún problema que él quiera, que pueda asistir acá en el estudio que estamos realizando nosotros? No, está muy bien. Es, sobre todo, si él tiene ganas de profundizarse más en la palabra, de recibir capacitación, claro, invítelo a participar en su proyecto y es más, invítelo a estudiar en Academia Cristo. El programa que él está haciendo de capellanes es algo que muchas iglesias y denominaciones ofrecen. Y lo que nosotros ofrecemos es muy parecido. Tal vez le va a gustar los cursos y yo puedo ayudarle a inscribirle en los cursos si desea. A él, si acaso viniera, todo, porque este viernes que tenemos el sábado, perdón, que tenemos la reunión, no va a poder asistir, porque va a graduarse de capellán allá a Honduras. Ah, ok. Entonces se va a ir el viernes y va a regresar hasta el sábado, pero por la tarde ya hemos terminado nosotros la reunión acá. En ese sentido, sí le voy a recomendar, si es posible, lo contacto con usted para que pueda platicar usted con él. Claro que sí, y con todo gusto comparta mis datos con él. Y si tenemos chance, podemos tal vez conocerlo cuando estemos ahí el 9 de marzo también. Bueno, yo lo invito entonces, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, esa era toda mi consulta. No, Me va muchas a gracias, disculpar el José. atraso. Sí, y su pregunta también tiene que ver un poquito con el ministerio público y algo que llamamos el sacerdocio universal. Y podemos hablar más de estos temas cuando estemos ahí, pero en el sacerdocio universal todos pueden compartir su fe. Y es con el ministerio público, en una situación muy formal, sí es diferente porque hay deberes y responsabilidades diferentes para los hombres y las mujeres. Pero en su estudio, no se preocupe. Si quiere dar la palabra a una hermana para el paso de contar, no hay problema. Sí, yo para ser inclusivo decía, porque hay Sí, personas, aquí hay varias personas que han tenido problemas en algunas iglesias, eh, por problemas personales de ellos y se han retirado.
han cometido ese error de retirarse. En ese sentido, pues, para hacerla sentir incluida, ¿verdad? Muy bien. Excelente, En Río hermanos. Revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Ajá, ¿Va, sí, hermano José y correcto. Ernesto? En Veo, Río ¿verdad? Revuelto, ¿Qué ganancia tal, de hermano? pescadores. ¿Ah? Correcto, así es, así es. Hay que Amén. tratar Yo solo tengo de una aprovechar esos pregunta. momentos. Claro que sí, claro que sí. Yo solo tengo una pregunta, pastor. En esto de los 5 hábitos que es necesario que el grupo esté dando cumplimiento a evangelismo, a instrucción inicial, al creciendo en la fe, a ampliando la fe y al apoyo y el aliento mutuo, que son los 5 hábitos. am, ¿Cuánto tiempo puede pasar y cuántas personas deben estar reunidas para considerarse un grupo sembrador? Le hago la pregunta esta porque fíjese que a mí se me está dando el caso. La persona con la que yo me reuní el sábado es una persona que está muy interesada. Esta persona va a tratar de incluir a sus familiares en, en- en el grupo, ¿verdad? Entonces este grupo se estaría reuniendo en una comunidad un poco lejana de donde yo estoy ubicado. Estamos hablando de hora y media aproximadamente. Am, y yo acá en mi comunidad, pues mi espacio, como yo vivo solo, aquí yo estoy viendo más la opción de reunir solamente hombres en mi vivienda, porque dado que yo vivo solo, ¿verdad? Entonces tengo un espacio pequeñito, pero yo me quedé pensando hoy que usted mencionó los hábitos, el requisito para considerarse un grupo sembrador. ¿Cuál es el mínimo, pastor? Y pueden estar funcionando un grupo, una parte separada en un lado y otra parte en otro lado, o puede llamarse dos grupos diferentes con el mismo líder. Claro que sí. Sí, con el grupo sembrador es muy flexible. Para que el grupo pertenezca oficialmente a Iglesia Cristo Wells Internacional, para participar en las convenciones, para votar, hay ciertos requisitos, criterio para cumplir. Pero para ser un grupo sembrador, puede ser dos personas utilizando los materiales y ya es un grupo sembrador. Lo importante es estar poco a poco poniendo en práctica los 5 hábitos, pero no es como, no hay como una cronograma fija, como en un mes hay que tener esta cantidad de personas y para el segundo mes hay que tener todos estos hábitos en marcha. Es más la visión de estar congregándose, usando los materiales, invitando a más personas, pero no, si usted puede continuar con una persona el martes y otra persona el sábado y está usando Aprendan de mí, ahí tenemos un grupo sembrador. Gracias, pastor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por quedarse aquí conmigo un ratito más y estoy con ganas de continuar estas conversaciones en persona en El Salvador muy pronto, en 15 días, ¿sí? Lo vamos a hacer, lo Sí, vamos a hacer 15 días, ¿sí? perfecto. Sí, 15 días. Si Dios nos los permite, ¿verdad? Bueno, Muy bien. ¿Qué les traigo Bueno. de México? ¿Salsa picante o tienen Oh, no, algo no, de no. dulces con chile? No. No, pastor, eso es por picante, ¿verdad? por mi colon yo evito lo Ok. picante y lo dulce también. Muy Quiero bien, muy decirle bien. que precisamente en estos momentitos estoy pasando por un momento un poquito difícil de salud. Yo sabía, pastor, y corríjame si estoy equivocado, pero hay una cierta oposición en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo, pues. Y lo veo así, ¿verdad? Y eso es porque va a haber bendición. Hay alguien a quien no le gusta que nosotros estemos compartiendo la palabra y va a tratar de empezar a poner problemas.
y yo veo mi salud como parte de eso, ¿verdad? Ahorita precisamente estoy un poquito estorbado y en estas condiciones evito todo lo que es chile, lo que es condimento y lo que es dulce, Muy bien, ¿verdad? Y tengo como práctica no ingerir muy bien. bebidas carbonatadas, ni refrescos, ni solo agua, nada más, Muy solo bien. agüita. Muy bien. Evitemos el Cafecito de chile. vez en cuando. Muy Siempre bien. les digo, es el único vicio que no me he podido quitar de tomar café. Sí. No, y El Y Salvador con es pan dulce. reconocido por su café, ¿cierto? Este exporta mucho café, su país, sí. Oh, sí, pero acá los coterráneos de acá estamos acostumbrados a tomar algo que yo creo que no es ni café. Ah, ok. ¿Ver? De esos sobrecitos de café instantáneo que a Wow, mí me mata ese café. O sí. sea, me deja con ganas, pues. Yo prefiero un cafecito así, hervido, Sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, Muy sí, bien, sí. hermanos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Cuídense mucho y que pastor, descansen muy bien. aquí estamos esperándolo siempre, No, con ganas ¿verdad? de verlos Para el pronto. 9, En 9, ahí nos vamos a vemos. estar con el amigo que le hablo. Muchísimas gracias, mi hermano José Ernesto. Buenas Muchísimas noches, gracias, buenas pastor. noches, cuídense, Gracias. Sí, bendiciones. Feliz cuídense noche. mucho. Abrazos en Cristo. Gracias, muchas bendiciones.